Doctor Pinelina, Rubén, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, hoy el diario de Florencio Aldre Iglesias dice que habría una acción destinada a llevar lo que se denunció en primer lugar en la Fiscalía 10 a la justicia federal. Como es una denuncia firmada por usted, le pregunto, ¿están contestes en eso, en ir a la justicia federal para buscar imputaciones criminales sobre el intendente Arroyo y los funcionarios del gabinete? Y mire, yo ayer me notifiqué de eso, no es una acción que estemos impulsando de nuevo nosotros, sino tengo entendido que el fiscal es el que mandó a armar causa en lo federal. Pero las No, causas no son autónomas, el denunciante es usted. sí, pero es una causa penal y como es una causa penal, es el fiscal que la impulsa. Sí, pero Este, no me voy a poner a discutir con... no No es, me, no, perdóneme, sí, no es una acción que nosotros hayamos pedido, ajá. Bueno, ¿sí? sí, no, está bien. Está bien. En ese predicamento y en la idea de entender de qué se trata estoy preguntando justamente, ¿no? Claro. Sí, Este, sí, sí, sí. Por eso yo ayer a la tarde me informaron de esto. No es, por eso digo, no es una acción que nosotros hayamos pedido puntualmente. ajá, O sea, bueno. que hayamos Bien, impulsado. ¿y cómo está la situación hoy con respecto de lo que en aquel momento lo llevó a usted a hacerle una denuncia penal al intendente y los funcionarios? ¿Siguen estando impagos esos cargos? ¿Se avanzó en ese tema? ¿Se modificó algo? La verdad que sigue fluctuando, mes a mes, digamos que hay variaciones, como siempre, llegando, digamos, principios días del mes, estaríamos en más de 20 millones, después en el transcurso del mes se efectúan algunos pagos y por allí se achica a 15 y vuelve a subir y en esto ha sido mantenido siempre una fluctuación entre estas variantes, ¿no? Pero digo, están pagando, es decir, no es que creció, digamos, a ver, el atraso relativo de cobro de cualquiera hoy en esta situación económica es normal, ¿no? Yo digo, ojalá nosotros micropyme nos permitieran a fin de mes realmente negociar en los bancos la factura electrónica. El tema en la cadena de pagos es complejo para todos. La pregunta es esta. ¿Esto se agrandó? ¿Está contenido? ¿Más o menos les van pagando? No, está fluctuando más o menos en el mismo valor, Ajá, está fluctuando dentro de los mismos valores que tenía, ¿no? ajá, Estábamos en 20, sí, en 22 y seguimos estando en esa fluctuación. ajá. ¿Ah? Bien. Entonces como que se está manteniendo, digamos. Cuando, digamos, cuando comenzó la intendencia de Arroyo, ¿empezó este problema o este problema venía? Siempre se mantuvo con niveles bajos, con que en realidad cuando se termina la anterior gestión se había firmado un convenio de pago por la deuda y después en la gestión, yo ya lo expliqué, en la gestión de Arroyo veníamos como en todas las gestiones anteriores sentándonos con los distintos secretarios y viendo cómo No, afrontábamos no, pero el está día a bien, día, el digo, mes a mes, ¿no? en determinado momento yo recuerdo que nosotros hablábamos, usted consideró que ya la situación era intolerable, por eso fue y Claro. promovió una denuncia penal, pero la pregunta es, cuando Pulti se fue, ¿cuánto era lo que estaba? ¿Cómo venía? Porque ahí había una bocha de plata dando vuelta. Yo lo conozco por otro operador, un operador privado, no voy a dar datos porque fue una charla en off, Ah, pero sí. más o menos venía pasando con todo el sistema esto y venía desde hacía 4 o 5 años atrás, por lo menos. Los atrasos, cuando se fue el anterior intendente, estábamos hablando alrededor de eh, 5 millones, Ajá. que se hizo por un convenio de pago homologado por el Consejo Deliberante, cancelación parcial de la deuda, ¿no? Ujú. Ese fue así el contexto. Esto, insisto,
ya, como usted bien dice, es habitual, digamos, los atrasos en la municipalidad, por eso siempre instamos a la situación de diálogo, con los anteriores gobiernos también, o sea, veníamos siempre con los distintos secretarios de Hacienda, nos sentábamos, íbamos, digamos, afrontando las situaciones, ¿no? Y si eso era lo habitual, ¿qué lo llevó a usted? ¿Qué fue su punto de agotamiento para ir por una denuncia penal en algo que, por triste que sea, porque es triste, era habitual? Cerrar los canales de diálogo, o sea, de pronto no tuvimos más diálogos con nadie, nos cerraron todas las puertas, no hubo posibilidad, insistimos muchas veces, pedimos muchísimas veces audiencia, nos pasamos muchas horas esperando que alguien nos atendiera, para seguir esta metodología de sentarnos, ver qué podemos hacer, cómo podemos afrontar, cómo va a ser el mes siguiente. Y la verdad que se nos cerró absolutamente todos los canales de diálogo. ¿Y ahora siguen sin hablar o hablan con alguien ahora? No. Es más, cuando se dio otra oportunidad muy interesante que se podía haber solucionado todo esto, que fue la mediación judicial, la municipalidad decidió también cerrar ese canal de diálogo y no aprovechar. El mismo mediador manifestó esa preocupación, es decir, desaprovechar una instancia de diálogo que era importante, pero bueno, fue la estrategia y nunca más tuvimos ningún tipo de diálogo. Y entonces ahora, ¿cómo es el tema? Que entre las personas podemos hablar, ¿verdad? Sí, no, estamos... podemos hablar todos. El tema, la verdad, que como ustedes llevan adelante una situación única e inédita en la historia de Mar del Plata, que es criminalizar un impago por parte de la administración pública, que además no sé si hay antecedente en algún nivel. Mire que hay gente presa por delitos económicos en Argentina en este momento, pero ninguno por impagos. En general están presos por sobornos, por pedirlos, por cobrarlos, por enriquecerse ilícitamente. Es un tema para seguirlo porque es inédito, ¿no? Sí, sin duda. Lo que yo tengo que tener una responsabilidad con la institución que presido y tengo que agotar todas las instancias y así las he venido haciendo, agotando todas las instancias. Ninguna instancia fue llevada adelante por intemperancia, ni nada. Fue por agotamiento de instancias anteriores y fueron escalándose de esta manera, ¿no? Sí, Insisto, claro. Una instancia de diálogo importante donde ponía punto final a todo, era la mediación y bueno, no fue aprovechada. Sí, bueno, no, pero insisto, lo interesante de esto es la criminalización de la conducta de la administración por una cuestión de un impago. La verdad que me sigue llamando la atención enormemente todo lo que está pasando y mucho más ahora, porque en definitiva yo le agradezco la aclaración en el sentido de que, bueno, usted dice que es la Fiscalía la que impulsa a ir al fuero federal. Es bastante llamativo porque no estamos hablando de impuestos federales acá, ¿no? Que sería la competencia, digamos, no hay una ilusión impositiva. Pero bueno, nada, usted es médico y yo soy periodista. Sí, eso le iba a decir, no. La verdad que no sé, sinceramente no conozco ese tema, no manejo ese tema, simplemente ayer a la tarde me llamaron para informarme que era lo que había pasado, bueno, fue sorpresa también para mí, pero porque no estábamos impulsando concretamente nada, pero bueno. Bueno, Pili, gracias, buena jornada, muy amable, hasta luego. Gracias a usted. Presidente de OAN, Rubén Pili, su